Shabbat Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en esta oportunidad, en este santo día de Shabbat, de volvernos a encontrar. Damos gracias al Señor por cada Shabbat, por cada oportunidad que tenemos de estudiar su palabra de una forma sistemática. Bendito sea el Señor, hemos llegado a la Parashá Bat Hanan, que está a partir del capítulo número 3 y verso 23 del libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, que hemos empezado ya a estudiar en la recta final del ciclo de estudio de este año. Bendecimos al Señor, amados hermanos, por el tiempo que nos da, por la oportunidad que nos da, el privilegio de tener su palabra con nosotros en nuestra mente, primeramente en nuestro corazón y en nuestras manos para seguirla estudiando. Así que la parashá de esta semana lleva por título Bait Hanan, que significa y yo supliqué. Y en esta parashá es la continuación del relato que trae Moisés en sus últimos días sobre la tierra, en su oportunidad de insistir debidamente al pueblo con relación a los mandamientos del Señor. Entonces, si vemos en realidad, pues, si podemos decir de esa manera, los pocos reclamos que él hizo, aunque tenía muchos, ¿verdad? No los hizo, sino que fue lo más importante de hablar acerca de los dos exploradores, ¿verdad? Como dijimos, ni siquiera fue el pecado del becerro de oro. Aunque fue muy dramático, no estoy restándole ni disminuyéndole también lo trágico que fue, pero como decíamos, estaba en una posición en la cual pudieran en algún momento retroceder y no entrar a la tierra. De hecho, vemos que Manasés y las tribus que se quedaron de este lado, ¿verdad?, del Jordán, no ingresaron, ¿verdad? Tenía mucho ganado, Rubén, ¿verdad? Entonces Gad y Manasés. Entonces esto marca también la preocupación de Moisés, que era muy real. Pero vemos acá entonces que él ya no hace ningún reclamo más, ¿verdad? Sino que simplemente está preocupado por enseñarle al pueblo, por decir al pueblo, recordarle al pueblo la situación delicada en la que están, y pues que siga adelante la conquista de la tierra prometida. De esta manera, entonces, ahora trae a la memoria el momento maravilloso, ¿verdad?, de la entrega de la Torá. O sea, esto es algo especial, y de lo que eso representa, ¿verdad?, como una bendición muy especial para el pueblo y para toda la humanidad. O sea, esto es un evento glorioso que queda registrado por todas partes en la escritura como algo que en verdad era propicio para la revolución del mundo. Así que esta parte, este evento glorioso, es una manifestación extraordinaria del Señor sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Con el regalo maravilloso trayendo en sus manos de la Torá sin precedentes, que podría cambiar toda la historia de la humanidad. Esto nos muestra entonces lo positivo y maravilloso, ¿verdad? Que hay que considerar todo lo que es positivo y maravilloso en el Señor sobrepasa por mucho lo malo que pudo haber sucedido en la vida del pueblo de Israel, que es más importante este evento que cualquiera de los momentos negativos de la vida y los pecados de Israel. Entonces ya pasó, ya no más recordar los momentos negativos, sino que el evento glorioso. Miren, esto es realmente lo que debemos poner atención, y esto es su Torá, sus mandamientos, que no hay mejor que eso para mejorar la vida del hombre. De hecho, es nuestra vida. Y aunque fueron rojos los pecados como el carmesí, como dice la escritura, fueron emblanquecidos y serán emblanquecidos como blanca lana. Entonces debemos confiar en esto. Entonces estamos en el capítulo número 23, ¿verdad? Perdón, capítulo número 3 y verso 23 del libro de Deuteronomio, que dice: yo también supliqué, dice, al Señor aquel tiempo, diciendo: oh Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? El Señor se había empezado a manifestar, el Señor había dado muestras de que Él es un Dios vivo, que actúa, y que se mueve, y que está allí, y que es el dueño del universo, y que es el que gobierna todo el universo. Entonces, esto es algo irrefutable a lo largo de la historia, lo cual algunos hombres han tratado todo el tiempo de disminuir quizás, o de ignorar, pero el hecho que lo hagan, eso no quita la verdad de Dios en toda su creación y en su tierra. Entonces dice: permíteme, te suplico, cruzar y ver
la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros, ese es lo último que le dice, ¿verdad? A causa de vosotros, y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables ahora más de esto. Entonces aquí en esto vemos nosotros, ¿verdad? De que el Señor pues dio un edicto sobre Moisés y le dijo, tú no vas a entrar a la tierra porque no me honraste pues en las aguas de Meriba. Pero ya hablamos de eso precisamente, de que era Yehoshua quien debía entrar con el pueblo, ¿verdad? Como consecuencia de lo que su nombre implica y una figura especial del Mesías. Pero es interesante ver que las respuestas del Señor son en ese sentido, ¿verdad? También si Él dice no, pues es un no, ¿verdad? Y si es un sí, pues aunque los hombres digan no, pues es un sí en el Señor. Entonces, dentro de las respuestas del Señor hay sí, hay no, ¿verdad? Hay quizás, hay espérate un momentito, tal vez no, quizás, ahí sí estoy dando pues una palabra inadecuada, pero sí hay un sí, un no, o espera un tiempo, eso es. Pero en realidad, amados hermanos, esto nos debe a nosotros hacer pues seguir confiando, y no que si recibimos un no en algún momento no nos puede deprimir, ¿verdad? Porque el Señor no quiso hacer algo en mi favor, no, Él tiene sus planes. Ahora, el momento glorioso de la partida también de Moisés nos deja pues tranquilos, porque dice que él durmió, o sea, él murió, era como un beso de la boca del Señor. Imagínense ustedes, esto es algo extraordinario, ¿verdad? Que pues llena nuestro corazón de mucha alegría. O sea, el hecho que Él diga no en algo aquí sobre la tierra no implica nada pues de pérdida en nuestra pues vida eterna, en nuestra vida venidera. Entonces es importante que reconozcamos eso también. El capítulo número 4 pues es algo muy especial, ¿verdad? Que pues comprende el relato, ¿verdad? De este momento que les digo glorioso, y empieza con algo muy especial. Voy a leerlo acá para que ustedes puedan verlo. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. ¿Cómo empieza? Escucha, Shema, Shema, así escucha, así empieza, perdón, el capítulo número 4, de acá dice, ahora pues Israel, Shema Israel, le dice, eso es lo que está diciendo el Señor acá. Escucha, dice, los estatutos, los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, os da. No añadiréis, dice, nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guarde los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros que permanecéis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en la cual vais a entrar para poseerla. Así que guárdalos y ponlos, dice, por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, dice, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Dice, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como esta Torah que yo pongo delante de vosotros? O sea, este capítulo lo que hace es que tiene en sí el relato, ¿verdad? En el cual le dice a Israel que ponga atención, que va a recibir o ha recibido los mandamientos del Señor. O sea, lo que el Señor está buscando en ellos es su seguridad para permanecer y ser bendecidos en la tierra. O sea, al darles esto, el Señor lo que quiere es asegurar que ellos entren en la tierra, vivan en la tierra y se mantengan bien en la tierra que el Señor les va a dar. Eso es lo que Él está haciendo acá al dar esta parte. Entonces es algo extraordinario. Y uno de los puntos sobresalientes en esta parte, según leímos en el verso número 2, es no añadir ni quitar nada a la palabra declarada por el Señor, ¿verdad? Ahora, esto es interesante, hermanos, porque esto es algo que mucha gente y muchos líderes hacen hoy día, y muchos
En la tierra, perdón, yo me incluyo, también nos movemos mucho a nuestra conveniencia con relación a la palabra del Señor. O sea, siempre queremos hacer lo que nos antoja, lo que queremos, y esto pues nos compromete delante del Señor. Pero, ¿de qué forma podemos añadir o quitar a la palabra del Señor? Miren, es muy fácil en verlo y es muy fácil hacerlo, y esto es muy dramático porque caemos en eso, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo le quitamos y cómo le añadimos a la palabra lo cual es desagradable al Señor? Uno, cambiando el mandamiento, ¿verdad? Si cambiamos el mandamiento, miren, hermanos, eso pues ya cambió, o sea, ya hizo, ya añadió o ya quitó. Entonces es importante que lo haga. Segundo, agregando a lo que el Señor ya dijo. O sea, no debemos agregar absolutamente nada. Número 3, disminuyendo a la palabra. Por ejemplo, eso ya no está vigente, ¿verdad? El Señor dijo, ninguna palabra dice. El Señor no se retracta de esto tan maravilloso que dijo a su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, digo uno tan sencillo como cambiar el sábado por el domingo, por ejemplo, ¿verdad? Hay unas grabaciones ahí de algunos que se adjudican el derecho de cambiar eso, ¿verdad? Dice con la autorización de Dios, y yo nunca he visto esa autorización. Y 4, interpretando mal o de forma incorrecta. O sea, lo que la Escritura o Pablo, en un momento los apóstoles hablan como una interpretación privada, ¿verdad? Eso es también añadir o quitar. Quinto, restando importancia. No, este mandamiento no es como este. Mira, hay mandamientos grandes, hay pequeños, hay... No, tampoco. O sea, hay que darle la justa pues dimensión a cada uno de los mandamientos. 6, recomendar otros libros, por ejemplo, en lugar de la palabra dicha por el Señor. Miren, lee este libro porque este libro es extraordinario. No, yo lo mando, lea su palabra, o sea, lea realmente las Escrituras, y esto va a añadirle sabiduría e inteligencia, tal como dice acá. ¿Verdad? Y ustedes pueden también dar otros ejemplos con relación a esto de cómo se puede añadir o quitar lo que yo les dije a ustedes ahorita. Pues tan solo es un listado pequeño que ustedes pueden ver y decir, sí, esto es así. Y miren, se cae tan fácilmente en estas cosas que de veras es muy dramático, y creo que todos los líderes que están haciendo su mejor esfuerzo para enseñar al pueblo del Señor, debe tener mucho cuidado cuando enseña la palabra del Señor, para que no caigan en este punto. Y esto es un mandamiento, no añadir, no quitar, es un mandamiento. O sea, si pone algo, lo viola, es pecado, o sea, es un problema serio. Entonces, si vemos, hay muchas formas de violar este mandamiento, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. O sea, muchas veces sucede por no estar atentos o por no estar convenientemente instruidos en la palabra del Señor. O sea, esto lo hacemos creyendo cosas de hombres en lugar de la palabra del Señor. Miren, el Señor habló esto con el Señor Yeshua en Mateo capítulo número 5, versos del 1 al 9, y esto es interesante, ¿verdad? Me gusta mucho el ejemplo y cómo el Señor lo aborda. Dice, entonces se acercaron a Yeshua, dice, los escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es interesante, ellos están hablando que los discípulos están quebrantando las tradiciones de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era su mayor preocupación. Ahora miren, y respondiendo Yeshua les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea, ellos cambiaron la palabra por su tradición, o sea, por tradiciones de hombres. Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su madre, a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío en que pueda ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Miren cómo le llama el Señor, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Miren, ahí está. Entonces ellos habían cambiado
prácticamente el mandamiento del Señor. Entonces, aquí está un ejemplo claro que el Señor da con relación a esto también que estaba pasando en este tiempo. Entonces el Señor apercibe acerca de esto y da este ejemplo claro. O sea, esto continúa siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? De diferentes formas y tal como los fariseos lo hacían en el tiempo de Yeshua, ¿verdad? Los que enseñan cosas de hombres. Lo definen también con la misma y lo defienden con la misma intensidad al día de hoy. Miren, de veras, o sea, es bien dramático y se pelean y que la doctrina y tantas cosas con relación a la doctrina. Y cuando uno va a ver la famosa doctrina que ellos tienen, es una doctrina totalmente alejada de la palabra del Señor. Creemos entonces poder entender perfectamente lo que leímos. O sea, la palabra es pura, eterna, estatuto perpetuo, eso es lo que dice acerca de la palabra. Pero las tradiciones de hombres, ¿qué son las tradiciones de hombres? Las tradiciones de hombres son cualquier cosa impuesta que no sea la palabra del Señor, ¿sí? Entonces la palabra es pura, como dijimos, palabra completa, eterna, estatuto perpetuo, ¿verdad? Y las tradiciones de los hombres son cualquier cosa impuesta que no sea palabra del Señor, impuesta por los hombres. Tomando entonces este concepto, amados hermanos, debemos primero desaprender, si vale el término, lo mal que nos han enseñado y empezar a aprender lo que dice la palabra del Señor. O sea, siempre gusta muchísimo, ¿verdad? Lo que dice acerca de Esdras, que Esdras preparó su corazón. O sea, hay que preparar el corazón para eso, para recibir la palabra del Señor. Entonces, para inquirir, para aprender, para practicar y enseñar. O sea, es un proceso interesante al cual todos los líderes deberíamos de aspirar, en el sentido que hay que aprender, después de aprender, buscar, seguir buscando, practicar. O sea, esto es un círculo después virtuoso, maravilloso, y después de esto enseñar, porque el Señor nos ha bendecido a través de su palabra. Así que no le pregunte a los demás qué debe usted desaprender, sino que pregúnteselo usted basado en la palabra del Señor, y al aprender a leer correctamente la palabra del Señor, también comenzará a aprender lo que es correcto. ¿Por qué? Porque si le pregunto, te estás metiendo a Honduras, hermano, mira, estás haciendo cosas que no, esto ya no está vigente, y le empiezan a hacer un montón de cosas a los hermanos, ¿verdad? Algunos que no tienen la sana doctrina. Pero si usted dice, bueno, voy a leer la palabra, ¿verdad? Haciendo caso a lo que dice esta palabra, aquí empiezo a desaprender todas esas cosas que me han enseñado que no están correctas, y empiezo a aprender del Señor lo que Él me está diciendo. Entonces el Señor hablará a mi corazón si esto es o no es para este tiempo, y nos vamos a maravillar y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender entonces lo que es correcto, ¿verdad? Entienda bien el pasaje, de qué se está hablando en el pasaje, y basado en eso hay que conceptualizar y preguntarse. ¿Qué pregunta nos podemos hacer nosotros en este sentido cuando leemos un pasaje? Aquí decimos, ¿quién está hablando? Esto es importante. ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿O de qué tema está hablando? ¿Verdad? La otra es, ¿a quién está hablando? O sea, ¿quién es el destinatario a quien se le habla en este momento? Siguiente es, ¿qué debo aprender de esto, ¿verdad?, que estoy escuchando o que estoy leyendo? Y finalmente, ¿verdad?, hacerse la pregunta, ¿hay algo que yo deba obedecer, ¿verdad?, de lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo hoy? Miren, este es un método extraordinario, lindísimo, práctico, que nos puede entonces ayudar a aprender mejor la palabra del Señor. ¿Quién está hablando? O sea, viendo de dónde viene la palabra, qué está diciendo, qué está hablando, a quién está hablando, qué debo aprender de esto, y si tengo que obedecer algo de lo que estoy leyendo. Tomemos un pasaje como ejemplo con relación a esto y sigamos este pequeño método, ¿verdad?, que estamos hablando, ¿verdad?, que es muy práctico y muy lindo, y vamos a tomar como referencia ahora el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versos 17 al 19. Dice, no penséis, dice el Señor Yeshua, no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino para cumplir.
porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, lo que se denomina ley, hasta que todo se cumpla. Esto dijo el Señor Yeshua. Verso 19. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado también muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire qué pasaje más extraordinario y lindísimo que el Señor Yeshua nos da. Qué declaración más extraordinaria. Dígame usted si de verdad estas palabras pueden cambiarse saliendo de la boca de nuestro mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, si concluimos correctamente este pasaje, vemos quién está hablando. Está hablando el Señor Yeshua. ¿Qué está hablando? Está hablando acerca de sus mandamientos, ¿verdad? ¿A quién está hablando? A todos aquellos, ¿verdad?, que estén dispuestos a escuchar. ¿Qué debo aprender? Debo aprender que los mandamientos son importantes, ¿verdad?, para Él, pero son más importantes para mí porque Él los dio para mí, ¿verdad?, para que yo los reciba. Y esos mandamientos me pueden hacer grande o pequeño, grande si los cumplo, o muy pequeños si no los cumplo, y si no los enseño, y si todavía le digo a los demás que no lo hagan. ¿Hay algo que debo obedecer de esto? Sí, o sea, ¿qué debo obedecer? Que debo cumplir los mandamientos. ¿Qué debo hacer? Que debo obedecer los mandamientos del Señor. O sea, esto es algo extraordinario, ¿verdad?, que nos ayuda a mejor entender esto que estamos hablando. Así que, regresando a Deuteronomio capítulo número 4, el verso 3 dice: vuestros ojos han visto, dice, vuestros ojos han visto. Esto es lo que dice, va. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Les está diciendo, ustedes son testigos de esto. Y entonces les da el relato para que recuerden, porque una de las cosas que el hombre hace es que olvida muy rápido. Le gusta olvidar las cosas, ¿verdad?, que en principio él tiene que obedecer. Tiene sus ventajas y desventajas en algún momento para ser un poco olvidadizo en este sentido. Sin embargo, en razón de la palabra del Señor, de sus testimonios y de las maravillas del Señor, existe un mandamiento, ¿verdad? Y ese mandamiento es de no olvidar, ¿verdad?, de acordarse, ¿verdad? Y está aquí en nuestra parashá, en capítulo número 4, el verso 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides, miren, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se apartan de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, ¿verdad? Entonces esto es lo que el Señor le está diciendo. O sea, hay un mandamiento, o sea, no debemos olvidar, no debemos ser olvidadizos con relación a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y si vamos a Deuteronomio 6:12, aquí está en lo que conocemos como el Shema. Aquí también se repite en esta parte, dice: entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, fuimos llamados a recordar todas las cosas que el Señor ha hecho en beneficio nuestro. Veamos también lo que dice acá el libro de Proverbios capítulo número 3 y verso 1. Hijo mío, dice, no te olvides, otra vez, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire lo que dice los versos 4 y 5. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice en otras versiones, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, dice, tus sendas. Esta es una gran bendición, ¿verdad?, que tenemos aquí en esta palabra bendita. Entonces, amados hermanos, si seguimos en la lectura, veremos entonces que esto es una tojaja. ¿Qué es una tojaja? Una tojaja es una advertencia para no olvidar la palabra del Señor. Lo trágico, ¿verdad?, que puede ser olvidar la palabra del Señor para el hombre es fuerte, de verdad, ¿verdad? Porque el olvidar la palabra puede hacer caer en la idolatría y eso conlleva pues mucha pérdida
para el hombre. Entonces, aquí en esta parte se confirma muy bien la fidelidad, ¿verdad? En el verso número 4, la fidelidad del Señor en esta parte. Y entonces Él es fiel definitivamente a su pacto. En los versos 5 al 8 del capítulo número 4 de Deuteronomio, ¿verdad?, se da una exhortación con hechos contundentes. Ya leímos esta parte de los beneficios de seguir la enseñanza del Señor, la palabra del Señor, lo cual será percibido muy rápido por los pueblos, también los vecinos y las familias de la tierra. Ya leímos esto, es algo extraordinario, porque dice tu inteligencia, tu sabiduría. De esta manera, entonces, en los versos siguientes les recuerda la forma extraordinaria en que fue entregada esta maravillosa Torah, y les recuerda también el poder glorioso de Dios, del Dios invisible, que habla con poder y autoridad, que ellos tuvieron temor y le dijeron, mejor habla tú con el pueblo, habla tú con el Señor y tú nos dices y nosotros obedeceremos. Ellos tuvieron temor de hablar directamente con el Señor. Entonces, conforme hemos avanzado en los estudios de la Torah, que el Señor pues nos ha dado, que pues gracias a Dios ya son muchos años, he visto que el hombre prefiere seguir siendo desobediente, y con esto lo que desprecian en verdad es la sabiduría de Dios dada a través de su palabra. Entonces, cuando el hombre desobedece, quiere seguir en lo que él quiere, pues lo que hace es desprecia la palabra. El rey Salomón decía en Proverbios capítulo número 1 y verso 7, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero miren lo que sigue en el verso, dice, los necios, dice, desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, esto pues está muy claro. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Son necios realmente cuando desprecian la instrucción del Señor. O sea, qué palabras tan extraordinarias las de Salomón para ilustrar esto de una mejor forma, ¿verdad? Y valorar la palabra del Señor. Si hablamos entonces un poco de esto, amados hermanos, veremos que el énfasis de Moisés es que el pueblo sea obediente a la palabra del Señor, y se lo dice, ahí se lo está diciendo antes de su partida. O sea, él está preocupado por eso. Los patriarcas hicieron también lo mismo. Ellos le recordaron, ¿verdad? Lo importante es que es guardar los mandamientos del Señor, tal como el Señor se lo dijo incluso a Josué, que está en Josué, que es muy conocido este pasaje de Josué 1, versos 7 al 9. Le dice, solamente, sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Ahí está hablando el Señor. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito. El Señor quiere que tengamos éxito. Dice, éxito ¿dónde? Donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte, Hazak, eso lo te digo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto es Josué, capítulo número 1, versos 7 al 9, o sea, en el inicio realmente del liderazgo de Josué. Y David también encargó, ¿verdad? Y dijo a Salomón que guardara los mandamientos. En el primer libro de los Reyes, capítulo número 2, versos 1 al 4, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios. Ese esfuérzate y sé hombre, bueno, dice, eres un hombre hecho y derecho, valiente, bueno, esfuérzate ahora, ¿verdad? Y guarda los preceptos del Señor, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, o sea, la Torah, para que prospere, dice, en todo conforme, ¿verdad?, a lo que el Señor ha hablado en su palabra, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andan delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Y interesante todo esto, amados hermanos, porque dice ser hombre, o sea, el hecho de ser hombre, o sea, es interesante, ¿verdad?
es el tener la oportunidad de guardar la palabra del Señor. O sea, esta es una categorización de hombría, por decirlo así, de esa manera. Para los hombres esto es importante, ¿verdad? O sea, ser valiente en el buscar los preceptos del Señor, esto es algo admirable. Y también tenemos que Salomón escribe el libro de Eclesiastés en el capítulo número 12, versos 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, temer al Señor y guardar sus mandamientos. O sea, ¿cómo muestro yo que temo al Señor? Guardando sus mandamientos. Eso es lo que el Señor me está diciendo en su bendita palabra. Además de lo que ya vimos y dijo el Señor Yeshua, como vimos este pasaje extraordinario de Mateo capítulo número 5, versos 17 y 19, veamos qué nos dijo antes de su partida también. En Mateo capítulo número 28, versos 19 al 20, esto ya conocemos mucho nosotros también esto, y esto pues recordarlo es increíble, qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y son palabras del Señor Yeshua. O sea, son cosas que nosotros no estamos inventando, sino que cuando tomamos la palabra del Señor y entendemos esto de mejor manera, entonces ya podemos hablar correctamente acerca de esto. Dice entonces, capítulo número 28, libro de Mateo, versos 19 y 20, dice, y pues hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo, ¿verdad? Lo que os he mandado, y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer? ¿Verdad? Sus mandamientos, su palabra, lo que Él ya dijo. Eso es, o sea, eso es el punto central de todo esto, los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y en Jeremías capítulo número 6 y verso 16, ¿verdad? El Señor nos invita a buscar las sendas antiguas, ¿sí? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los apóstoles con relación a esto? Miremos, primer libro de Juan, capítulo número 3, verso 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en vosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué bendición tan grande tenemos acá con esto. Y veamos también Juan, capítulo número 14, versos 21 al 26. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo a Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ustedes seguramente seguirán leyendo, ¿verdad? Estos versos que quedan. Hay algo que siempre me ha sorprendido en esta parte, y está precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, ¿verdad? Vamos a Lucas 18, el verso número 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto es algo extraordinario. O sea, si miramos gente sin fe en este tiempo, amados hermanos, es porque de verdad algo está pasando, que está escrito acá, que hay que mejorar, ¿verdad? Entonces esa es la parte que sorprende, ¿verdad? Que está también dentro del contexto de la palabra de la viuda y el juez injusto. Y esto está en los versos del 1 al 8. Yo les voy a pedir que lean esa parte, los versos del 1 al 8, para poderlo ver mejor. Pero sorprende mucho que sea en ese contexto que se anuncie que el Hijo del Hombre no hallará fe. Y esto es porque escasea la palabra del Señor, ¿verdad? Y la que obra la justicia de Dios, que es su santa Torah. O sea, no hay mandamiento de Dios, sino que lo que pasa acá en esta parte es que
¿verdad? Se habla de cualquier cosa menos de la palabra del Señor. Pablo también habló de esto, amados hermanos, en el capítulo número 10 de Romanos, los versos 5 al 21. Esto confirma que la falta de fe produce que se produce por la ausencia de la palabra de Dios. Pero, qué es tan importante, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la fe, ¿verdad? ¿Por qué es importante de verdad que haya fe en el hombre? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que a seguir leyendo la palabra del Señor de esta manera y sigamos esta parte también que nos instruye convenientemente. La lectura de la palabra entonces produce fe. Así es, o sea, el objetivo de estar leyendo, estudiando la palabra, meditar en ella, lo único que va a hacer es que va a provocar la fe. Y ese es el objetivo de esto, que ver que pues como dice y decíamos acá en Hebreos 11:6, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero es importantísimo porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador o galardonador de los que le buscan. Entonces, el hecho, como decía Pablo en Romanos 10, versos del 5 al 21, pues en este sentido, pues lo más importante de estudiar la palabra es conocer mejor al Señor, conocer el corazón del Señor con relación a su deseo para nosotros. Pablo pues escribe a Timoteo también con relación a la escritura, y es muy importante ver esto porque él declara la palabra del Señor de esta manera, como lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, versos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un propósito, a fin de, eso es lo que incluye el propósito, a fin ¿de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, es interesante porque dice el hombre de Dios. Esto implica de que la palabra es para los hijos de Dios, o sea, para los que viven en el reino. Esto es muy interesante porque nos ayuda a comprender de una mejor manera, ¿verdad?, la palabra hermosa que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras manos. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros valoremos la palabra conforme a lo que el Señor nos enseña, así como Él la valora, y tenerla como un especial tesoro también para nuestra vida. Si volvemos entonces a Deuteronomio capítulo número 4, verso 26, aquí, verso 26 dice: porque pongo hoy por testigo contra vosotros, dice, al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No, dice, viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Esta es una tojaja, que es una advertencia que se da en el contexto de que lo que tiene que hacer es de no olvidarse del Señor, ¿verdad? No olvidar que también el Señor es celoso, es fuego consumidor, y no apartarse del Señor para dedicarse a la idolatría. Ese es el contexto de este verso que está acá. Ahora, pero el énfasis de esto es precisamente, ¿verdad?, de que Él vuelve a recordar acá a los dos testigos implacables y le dice que si no obedecen no vivirán mucho tiempo en esa tierra. Pero ¿por qué está tan interesado en el Señor en esta tierra? Porque ellos estén en esa tierra, porque el Señor les está dando esa tierra, Él es el dueño de la tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra es donde se encuentra la puerta del cielo, es la tierra de Israel, y donde se manifestaría aquella escalera, ¿verdad?, cuando Jacob tuvo aquel sueño que conecta el cielo y la tierra para que el hombre pueda volver a tener comunión con su creador, con su Señor, y es el sustentador de todo lo vivo. De esta manera, entonces, los versos siguientes, amados hermanos, nos llevan a lo que hemos hablado en las últimas parashot también, que el hombre está constituido de sus decisiones, ¿verdad? Y por el camino que elija, por ese será guiado. Aún así, hermanos, toda esta parte está llena de la bondad y la misericordia de Dios, que si clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser,
¿verdad? Con el deseo de volver y buscar al Señor y obedecerle, Él nos recibirá. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña y me gusta muchísimo. Entonces lo que sigue aquí en el verso 27 en adelante del capítulo número 4, que dice: y el Señor os dispersará, y el Señor os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Dice: allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, dice, ni comen ni huelen. Pero desde allí, dice, oigan, pero desde ahí, o sea, es cuando ya está tirado en el abandono, por decirlo así de esta manera, y abandonado en el pecado. Pero desde allí, dice, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. ¿Cómo? Si lo buscas, dice, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice: en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró, dice, a tus padres. Qué interesante, qué lindo realmente este pasaje. Si leemos también el verso 32, nos habla acerca de la creación del Señor. Ciertamente, dice, ciertamente pregunta. O sea, este es como un desafío que el Señor hace, o sea, algo se pregunta. Ahora, acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro, y hace una pregunta, ¿verdad? ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo como esto? ¿Verdad? O sea, esta pregunta es interesantísima. Como dice, el Señor nos desafía en ese sentido, habla acerca de la creación del Señor y nos confronta como pueblo a indagar, a buscar, ¿verdad? Si se ha sabido algo, ¿verdad? Semejante a esto que el Señor ha hecho. El Señor nos manda a inquirir, o sea, ese inquirir es preguntar, indagar, investigar, o sea, que no nos quedemos ahí, pues, para poder entender lo que el Señor está haciendo. Puede decirse que si no todos, muchos o la gran mayoría, pues han escuchado que el Dios Todopoderoso de Israel creó los cielos y la tierra. Quizás pocos le refutan esto, pero nadie puede negar, amados hermanos, que una mano poderosa, con voz amorosa, creó lo que existe y que Él ama lo que hizo. Mire lo que dice el verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablándote en medio del fuego, como tú lo has oído y has sobrevivido? O sea, el hecho que sobrevive es un grande amor del Señor, porque nadie puede verlo, oírlo y pues y vivir, ¿verdad? Pero hemos visto que Dios habla y se ha manifestado, y lo hemos visto y se ha visto y se ha dado a conocer a través de lo creado antiguamente y también en la persona maravillosa de Yeshua, el Mesías Santo de Israel. El verso 34 contiene una lista que muestra parte del poder y control del Señor, que dice: ¿o ha intentado Dios alguno, miren esto, o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, maravillas, con guerra y mano fuerte y brazo extendido? Dice: y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Mire, entonces, ¿qué hizo? Dice: toma una nación para sí de en medio de otra, dice, cuando fue y sacó a Israel de Egipto. O sea, esta es una prueba irrefutable, con pruebas, señales, guerra, mano fuerte, brazo extendido, hechos aterradores. O sea, esto es obra de Dios y de nadie más. O sea, esto lo hemos visto nosotros, y las escrituras nos muestran ese amor y poder de Dios. Así que no hay nadie fuera de nuestro Dios que pueda hacer esto. Los ídolos son ídolos, amados hermanos, y no pueden hacer absolutamente nada. Él ya nos dijo que tienen nariz y no huelen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, ni comen, ni nada. Entonces, en ese sentido podemos ver a un Dios todopoderoso y maravilloso, ¿verdad?, que actúa siempre en favor de su pueblo. O sea, el motivo de todo eso, ¿verdad?, se encuentra en el verso 37. El verso 37 dice: porque Él amó a tus padres, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo el Señor? Por amor, por amor.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con gran poder. ¿Y cómo lo hizo? Personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. ¿Por qué el Señor escogió a Israel? Por amor, por amor. ¿Verdad? Y el verso 39 tiene una declaración sobre lo que Él es. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona, dice en tu corazón, que el Señor es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué significa esto? Que Él es el Ejad, que Él es el Dios indivisible, el Dios único que gobierna sobre todo lo que existe. ¡Qué maravilloso! El capítulo número 5, hermanos, contiene, ¿verdad?, los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo que venimos viendo entonces es tan importante que repite las 10 palabras acá en el capítulo número 5. Y lo más interesante, entonces, vean el verso número 1, que es lo que dice. Entonces llamó el Señor a Moisés, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel. O sea, ¿qué es eso? Es otra vez, Shema Israel. Shema Israel. ¿Y qué es lo que va a oír? ¿Qué va a oír? Nuevamente ese Shema Israel. ¿Y qué es lo que va a oír? Los mandamientos del Señor. Dice, oye Israel, Shema Israel, los estatutos, ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis, dice, por obra. O sea, esto es de esta manera, amados hermanos, porque aquí el Señor lo que hace es recordar el pacto que hizo con su pueblo, pero además de eso, amados hermanos, muestra que está pero muy interesado en que al pueblo le vaya bien. Y le vuelve a decir, Shema Israel, escucha Israel, entiende Israel, ¿verdad? Porque esto es para tu bien. Por eso te lo voy a repetir nuevamente. Y entonces enuncia los mismos, o sea, los mandamientos. ¿Qué pasaría, amados hermanos? Siempre me he preguntado esto. ¿Qué pasaría si si tan solo cumpliéramos a lo largo de nuestra vida estas 10 palabras que el Señor nos ha declarado acá? ¿Qué pasaría? Sabiendo que en realidad eso pues nos conduciría con amor a los demás mandamientos, por supuesto, ¿verdad? Pero si tan solo cumpliéramos estos 10 mandamientos que tenemos acá, finalmente nos veríamos envueltos en un círculo virtuoso de obediencia que nos distinguiría de manera muy especial. Entonces, vemos que el Señor hace esto y repite nuevamente esta parte porque Él quiere que nosotros pues escuchemos. Y otra vez, oye Israel, los estatutos, para que los pongáis por obra. Dice entonces, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y entonces le explica esta parte. Entonces enuncia otra vez las 10 palabras. Entonces a partir del verso 6 dice, yo soy el eterno tu Dios, ¿verdad? Y ahí lo sigue declarando, dice, no te harás ningún ídolo, ¿verdad? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, guardarás el día de reposo para santificarlo, Shabbat. O sea, no solo guardarlo, sino santificarlo, para santificarlo. El quinto es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y el sexto, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás, ¿verdad? ¿Quién no va a codiciar? La mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. O sea, todo lo que el Señor ya dijo desde Éxodo, capítulo número 20. O sea, aquí en esta parte es irrefutable. El Señor lo que nos está mostrando acá es lo importante que son los mandamientos para nuestra bendición. O sea, a partir del verso número 12, aquí en esta parte hacia el 15 se da el mandamiento del Shabbat, ¿verdad? En el verso 15 le recuerda que salieron de la esclavitud, ¿verdad? Y que ahora pueden tener su Shabbat, pueden tener libertad para celebrar y guardar el Shabbat, y pues que no lo desprecien como tal. Ese es el propósito de esta parte. Entonces, puede decirse, amados hermanos, de acuerdo a lo que dice esta parte de la escritura, puede decirse que el Shabbat recuerda y nos trae a la memoria la redención, ¿sí? Y una de las señales de que hemos sido liberados por el Eterno, ¿verdad?, de nuestras cargas, es precisamente guardar el Shabbat.
¿verdad? El hecho de haber dejado ser esclavos del mundo y de los preceptos, ¿verdad? De los hombres que siempre tratan la manera de envolvernos con sus tradiciones de hombres. Pese a todo lo que se ha dicho y lo manifestado aquí en Deuteronomio capítulo número 5 y verso 24, se lo leo acá, dice: y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Mire qué declaración más importante. Entonces, pese a lo que se ha dicho y lo manifestado acá en esta parte que acabo de leer, y que fuera experimentado por el pueblo, porque el pueblo escuchó, ¿verdad? El Señor sabe y conoce también el corazón del hombre, que a partir, ¿verdad?, de esta parte expresa su deseo maravilloso en el verso número 29. ¿Cuál es el deseo? Dice, dice el Señor, verso 29, dice, si ellos, dice, tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Mire, es que esto es algo que, Dios santo, es una expresión de amor del Señor, es un deseo de Dios, que, si tan solo ellos guardaran sus mandamientos para que les fuera bien. O sea, miren, como quien dice, experimentemos realmente el hacer los mandamientos del Señor, porque esto va a llenar de mucho beneficio también nuestras vidas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner atención a esto. El capítulo número 6, amados hermanos, contiene en sus primeros versos el Shema. Ya nosotros sabemos esto, ¿verdad? Que los primeros 9 versos del capítulo 6, ¿verdad?, es conocido como el Shema. Pero ya hemos visto que el Señor viene desde atrás con Shema Israel, Shema, o sea, haciendo atraer nuestra atención, ¿verdad?, para que podamos escuchar. Pero ¿qué es lo que debemos escuchar? Miren, estos pues, dice, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Eterno, dice, el Eterno vuestro Señor, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe. O sea, lo primero es enseñar. ¿Para qué vamos a recibir esos mandamientos? ¿Para qué es necesario que se nos enseñen? Para que los cumplamos. ¿Por qué? Porque en el beneficio de cumplir los mandamientos, ¿verdad?, sobre la tierra que el Señor nos da, eso nos va a ayudar a temer al Señor, a andar en el amor y el temor del Señor, en el temor reverente al Señor nuestro Dios. Y la intención es que no se quede con nosotros, sino que dice, y tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Entonces, miren, hermanos, sabemos perfectamente que la salvación es por el sacrificio expiatorio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, pero cumplir los mandamientos del Señor alarga la vida. Alarga la vida en salud, alarga la vida en paz, alarga la vida en tranquilidad, alarga la vida en juventud, en alegría. Alarga la vida para disfrute en la tierra de los vivientes. Escucha, pues, Israel, y cuida de hacerlo, dice, para que te vaya bien. O sea, no solo alarga la vida, sino que también nos va a ir bien en la tierra de los vivientes. Verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Solo hay un Dios, el Dios indivisible, el Dios maravillosa, y por lo tanto Él nos invita: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué fuera de nosotros si tan solo pudiéramos cumplir esto? Tendríamos una vida de bendición sobre la tierra de los vivientes sin precedentes. Y el deseo es de que esta palabra esté entonces en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? Nos ha dado Mishpatim, Edot y Hukim, ¿verdad? O sea, son los mandamientos, los testimonios y los juicios, ¿verdad? ¿Para qué? Nos los dio para que los cumplamos, en primer lugar, y segundo, para que aprendamos a temer al Señor. ¿Para quién? Según esto, para mí, para mis hijos y mis nietos. O sea, este es un contexto generacional dentro del reino. ¿Cuál es la intención de esto? Para que le vaya bien al hombre, para que viva una larga vida en la tierra de los vivientes. Y se extiende todavía, porque dice, se va a bendecir a las siguientes generaciones. Entonces hay una gran bendición en guardar entonces estos mandamientos maravillosos, los cuales invito a todos a que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para llevarlos con nosotros. Es importante ver también que después de recordarles el Sinaí,
las 10 palabras, ahora les dice esto, ¿verdad? Lo descrito en el Shema. Shema Israel. O sea, escucha Israel, escucha. ¿Quién es Israel? Todo aquel que ha venido a ser parte del reino de Dios y su Mashiach. Este es el Israel que el Señor ha escogido para sí. Y de ahí entonces tenemos, ¿verdad?, la parte del capítulo número 7, ¿verdad?, en sus primeros versos para el libro aquí de Deuteronomio, dice el capítulo 7, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vais a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Me parece bien interesante esta parte, y haya echado, o sea, el Señor es quien va a expulsar, el Señor es quien expulsaría, ¿verdad?, a los enemigos de Israel de la tierra. O sea, ni siquiera pueden decir de que fue Israel, porque no fue Israel, sino que fue el Señor, ¿verdad? Entonces, como alguien dijo en un ejercicio de negociación, en una oportunidad en uno de los países de Europa, entonces que alguien se estaba quejando y decía, cuando los judíos preguntan y dicen, es que están en la tierra ocupada, entonces ellos dicen, pues esta tierra nos la dio el Señor. O sea, si quieren negociar, negocien con Él, ¿verdad? Porque Él fue el que nos dio la tierra. Entonces nos mandan a negociar con Él, dice, y perfecto, o sea, es correcto, porque de Él es la tierra y su plenitud. En esa oportunidad, pues yo estaba presente cuando eso pasó y pues me sonreí, porque dije, bueno, esa es la mejor respuesta que se puede dar. Entonces dice, me dejaron sin posibilidad de negociación, ¿verdad? El enemigo que quiere sacar a Israel de la tierra, porque la tierra es del Señor, no tiene poder de negociación. Entonces dice, aquí da la lista de todos los que iban a salir, todos los pueblos que saldrían, ¿verdad? Pero el Señor también anticipa y les dice que echen a todos, los destruirás por completo. Y no dice, no contraerás matrimonio con ellos, no darás sus hijas a tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos, dice, apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. O sea, el Señor se los anticipó, ¿verdad?, debidamente para que ellos pudieran entender esta parte. Entonces, el capítulo número 7, amados hermanos, muestra el profundo interés que el Señor tiene por el bienestar de las nuevas generaciones. Los versos del 10 al 20 constituyen, como les dije, una tojaja importante, debido a que el hombre está muy acostumbrado a acomodarse, y como tiene bienestar puede creer también que con su inteligencia, ¿verdad?, y con su fuerza ha logrado todo. Pues sí, que no se le olvide que el Señor es el dador de todo. Alguien escribió que era más cómodo para el hombre tener un corazón de piedra que un corazón de carne. Miren esto, eso es interesantísimo lo que escribió, que era más cómodo para el hombre tener un corazón de piedra que un corazón de carne, un corazón sensible. El deseo del Señor es que los hombres tengamos un corazón de carne, un corazón que siente, que experimenta, que sueña, que tiene empatía, que es sensible y temeroso de Dios. Mientras que el hombre que tiene un corazón de piedra no siente absolutamente nada, pero está perdido porque está sin Dios. Mientras que un corazón de carne experimenta la bondad del Eterno. Así que el corazón de piedra es duro, insensible, no le importa nada y tampoco demuestra amor a nadie, porque no experimenta el amor, no conoce el amor. Cuando la bendición es tal que el hombre siente, ¿verdad?, se siente saciado, puede llegar a confundirse y creerse que es autosuficiente, ¿verdad?, y que de esta manera puede llegar pues a pensar de que Él ha hecho todas las cosas. Y les voy a leer acá en Proverbios capítulo número 30, ¿verdad? Voy a leer Proverbios capítulo número 30, los versos del 5 al 9, que dice: probada, dice, es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas, dice, te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, Señor, tenga misericordia
y también haga esto con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros nunca nos apartemos del Señor y que la gracia del Señor sea sobre nuestras vidas. Quisiera aprovechar esta referencia con un doble propósito, amados hermanos. La primera, con relación a no añadir ni adulterar la palabra del Señor. Otra vez aquí se repite esta parte. Y la segunda, con relación al tema que estamos viendo entonces, ¿verdad? Para que podamos entender esto de una mejor manera. O sea, es muy importante esta parte, porque nosotros tratamos las cosas en base a nuestro conocimiento y conciencia, pero no es esa la medida adecuada, sino lo declarado, ¿verdad? Por el Señor en esta parte, sino que el Señor lo que quiere es de que nosotros, ¿verdad?, entendamos todo esto de una mejor manera, porque lo que dice la palabra del Señor es lo que va a garantizar también en nosotros nuestro bienestar. Entonces es importante que el Señor nos guíe. Dice, hay tres cosas que son incomprensibles, ¿verdad?, en todo este paso para mí. Pero el Señor es misericordioso y nos ayuda, ¿verdad?, a través de su Espíritu a entender lo que Él quiere, ¿verdad?, que nosotros entendamos, veamos esta palabra maravillosa que es justa, ¿verdad?, para nuestras vidas. Así que los versos del capítulo 7 hablan precisamente de esa parte, ¿verdad?, de la elección de Israel, su condición de pueblo, de un pueblo apartado, santo, ¿verdad?, y su fidelidad al pacto. Y parte de eso es que debe expulsar a estas naciones, debe vivir apartado completamente y no estar teniendo relación, ¿verdad?, con este tipo de gente que lo pueda contaminar. Bendito sea el Señor por su palabra, amados hermanos. Tenemos la bendición de tener la palabra profética más segura, en lo cual pues bendice nuestras almas. Así que con el permiso del Señor vamos a bendecir a su pueblo en este santo día de Shabbat. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre Celestial, el Padre Eterno de gloria, les bendiga desde lo alto. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes y les dé su maravilloso don para entender las Escrituras. Que el Señor haga reposar su buena palabra en su corazón, les conduzca con bien, afirme sus pasos en sus mandamientos para bendición de sus almas. Que el Señor les guíe en su caminar, que el Señor libre su pie de resbalar. Que les acompañe el Señor en su vida, que el Señor les dé perfecto shalom y sanidad de su pecado y sanidad de su cuerpo, para gloria de su nombre. Los bendigo en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach Melech Israel. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que el Señor bendiga siempre su palabra en sus corazones y que el Señor les dé un bendito Shabbat.